Bueno, hemos titulado el sermón en esta tarde, El tesoro más valioso del cristiano. Y esto está basado en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo del 23 al 25. Y hay una enseñanza que yo quiero compartir con ustedes. Ustedes saben que el propósito de la enseñanza es que si usted vino a la iglesia y se va, y alguien le pregunta, ¿fuiste a la iglesia? ¿Qué aprendiste? ¿Qué viste en la iglesia? Tú tengas algo que compartir. Y digas, no, sí, yo fui a la iglesia y aprendí esto. Pero además, esta enseñanza te puede ayudar a manejar este versículo bíblico toda la semana. La enseñanza es que vivimos para Dios por la palabra de Dios. Fíjate la enseñanza. Nosotros somos de Dios, vivimos para Dios, pero no podemos vivir para Dios a la manera en que nosotros queremos. No podemos poner a Dios en un punto en el cual Él tiene que soportar la manera en que nosotros vivimos. No podemos ni tan siquiera ponerle condiciones a Dios a la hora de vivir y que Él nos acepte de la manera que nosotros queremos que Él nos acepte. Lo que la Biblia enseña es todo lo contrario. Lo que la Biblia enseña es que nosotros somos de Dios y vivimos para la gloria de Dios exactamente de la manera que Dios quiere, haciendo exactamente las cosas que Dios quiere. Por eso nosotros tenemos todo un Antiguo Testamento que poquito a poquito y dosificado nos enseña cómo Dios llevó a las personas desde un Edén perdido a un Edén recuperado en el Nuevo Testamento. Y fíjense cómo Dios se toma el tiempo para dar medidas exactas, para dar condiciones propicias, leyes de varios tipos, leyes de tipo sanitaria, leyes de tipo sociales, leyes de tipo ceremoniales, y todo con el propósito de que cuando nos presentemos delante de Dios, hagamos las cosas exactamente como Dios quiso que se hicieran. Nunca como nosotros creemos que Dios va a asimilar nuestras propias cosas. Porque cuando una persona es, y fíjense la palabra que vamos a usar hoy, renacidos. Esto es algo extremadamente complejo, porque esto es algo que científicamente no lo podemos demostrar. Y sin embargo, espiritualmente es una verdad absoluta. Cuando nosotros estamos en Cristo, cuando nosotros hemos sido salvados por la persona de Dios, nosotros hemos renacidos. Ya nosotros estábamos nacidos, pero ahora renacimos. Por eso yo siempre le digo a Maidita, no te fijes que yo tengo 50 años. Ni te lo creas. Yo tengo 27. Y me dice, ¿cómo es eso? No, porque yo cuando recibí a Cristo y me bauticé, de ese día para acá han pasado 27 años. En mi antigua vida, ni sé. Pero ahora mismo, yo tengo 27 años. O sea, soy una persona nueva, una persona renacida y ya entiendo que no me pertenezco a mí mismo, le pertenezco a Dios. Y en esta tarde yo quiero tomarme un minuto para estudiar con ustedes de una forma detallada, de la forma más simple posible, cómo además de que vivimos para Dios, tenemos que aprender a vivir por las normas de Dios. Es la palabra de Dios, las normas de Dios. No por gusto nosotros tenemos una iglesia que es cristocéntrica y es porque Cristo es el verbo encarnado. Y al ser cristocéntrica la iglesia, tenemos una doctrina bíblica incambiable e innegociable. La Biblia es la única regla de fe y de práctica. Lo que dice la Biblia es difícil, pero lo dice para nuestro beneficio. Y nosotros no tenemos la autoridad de Dios para altercar con la Biblia, sino tenemos la bendición de Dios para someternos ¿a qué? A la Biblia.
Por eso, cuando nosotros estudiamos la Biblia, nunca le recomendamos a nadie, no, tú tienes que tener una atalaya, o tú tienes que tener una perla de gran precio, o tú tienes que tener el catecismo católico. No, 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 no. Nosotros decimos, el Espíritu Santo de Dios, que habita en tu corazón, revela las verdades bíblicas que ¿dónde están? En la palabra. No están fuera de la palabra, no hay nada que queramos practicar que esté fuera de la palabra. Si algo practicamos está fuera de la palabra, tenemos que cambiarlo. Necesitamos usar la palabra de Dios y reformarnos de manera que seamos personas que vivan por la palabra de Dios. Y fíjense eso, tienen que entenderlo, porque cuando hablan de nosotros, dicen, esto es una iglesia reformada, y nos dicen así como si fuera despectivo. No, estos son reformados. Y sí lo somos. Pero ¿qué significa que somos reformados? Significa que nuestras vidas están siempre en reformas, siempre cambiando a favor de la palabra, siempre buscando transformaciones acerca de la palabra. ¿Que nosotros estamos cómodos con la vida que vivimos? No. Por ejemplo, si digo mentiras, no me puedo estar cómodo con la mentira. ¿Por qué razón? Porque tengo que hacer una reforma en mi vida para echar eso fuera y vivir para la palabra de Dios. Ahora, en este pasaje que nosotros vamos a estudiar en esta tarde, este pasaje interesante, hay 3 verdades acerca de la palabra de Dios. Y yo quiero que tú tomes la Biblia porque quiero que lo marques. Porque mira, una de las cosas que a mí me gusta cuando la gente viene a discutir conmigo, yo he tenido muchos debates. Bueno, yo era profesor de un seminario. Y fui profesor de un seminario interdenominacional. Por ahí anda Manolito, ¿verdad? El papá de la esposa del hijo de Manolito es una persona que me conoció en ese seminario. Y cuando tú tienes un seminario interdenominacional, la gente pregunta. Y a mí me gusta debatir con la gente y preguntar y decir. Entonces, pero yo lo hago con la Biblia. Con la Biblia. Entonces, a mí me gustaría que si vamos a sembrar una iglesia, estuviésemos sujetos a la Biblia. ¿De qué manera? Que cada vez que estudiáramos aquí la Biblia, fuéramos a ella y extrajéramos de ella las verdades que tenemos que vivir. Por eso en este pasaje yo encuentro 3 verdades bíblicas que condicionan esta enseñanza que nosotros tenemos. Y la primera verdad es que la palabra de Dios es lo que nos hace nacer ¿de qué? De nuevo. O pudiéramos llamarlo renacer. Vamos a ir al versículo 23 y leámoslo. Y usted lo puede marcar inclusive. Es bueno que usted lo tenga ahí marcado. Dice, siendo renacidos. Eso es una verdad. Ahí no dice, no, que si, mira, que vamos a darle un tiempo, que vamos a ver si... No, siendo renacidos, porque eso es una obra directa de Dios al hombre. Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino incorruptible. ¿Por qué cosa? La palabra ¿de quién? De Dios. Por la palabra de Dios. Por eso es que yo quiero en esta tarde resaltar la importancia de tener una Biblia, de manejar la Biblia, de usar la Biblia, de pedirle al Espíritu Santo que te ayude a entender la Biblia. Porque el nacimiento lo produce Dios, pero no de una forma mística. El nacimiento no es un truco de magia. El nacimiento se produce con un cambio, una transformación por la palabra de Dios. Y mira, cuando estamos tocando el tema de la palabra de Dios y cuando estamos hablando de nacer de nuevo por la palabra, tenemos que pensar que hay 4 cosas importantes que nosotros tenemos que tener en mente cuando nos enfrentamos a la palabra. 4 cosas importantes. La primera, ¿cuál es la condición de la persona que no ha nacido de nuevo? Porque dice que somos renacidos, pero primeramente tenemos que entender cómo es la condición del que no lo ha hecho.
que no ha renacido. Bueno, dice, el ser humano que no ha renacido, lo primero que hace es no aceptar las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son necedad y no las puede entender. Eso es según 1 Corintios 2:14. Según Deuteronomio 5:29, aquellos que no han renacido no pueden obedecer la palabra de Dios. Y según 2 Corintios 4, del 3 a 6, tienen el entendimiento cegado. Por eso es que no nos podemos confundir entre una persona que ha vuelto a nacer y una que no ha vuelto a nacer. Cuando yo pienso en mí mismo y digo, soy una persona que he nacido de nuevo, me pregunto, ¿sobre qué base puedo dar una respuesta? Y tú puedes decir, bueno, yo siempre he ido a la iglesia. O yo he jugueteado por años con la Biblia, porque yo sé dónde están los verbos, los adjetivos, yo me sé versículos bíblicos. Pero la Biblia dice que la transformación que obra la palabra de Dios y que te hace nacer de nuevo es más profunda. Primero, porque cuando nosotros no hemos nacido de nuevo, tenemos el entendimiento cegado. Estamos ciegos ante la palabra. ¿Sabes lo que significa? Que en vez de ser sumiso con la palabra de Dios y obediente a la palabra de Dios, alterco con la palabra de Dios. ¿Ve? Manipulo la palabra de Dios. No estoy contento con la palabra de Dios. Ahora, ¿cuál es el mensaje que la palabra me da? Bueno, dice la Biblia que el mensaje es el Evangelio. ¿Y qué es el Evangelio? Es algo que deberíamos preguntarnos. Déjeme decirle que por años hemos definido mal el Evangelio. Porque lo hemos definido tenuemente. Hemos dicho el Evangelio es buenas noticias. ¿Por qué hemos dicho buenas noticias? Bueno, porque la palabra en griego, el significado es buena noticia. Pero nunca nos preguntamos, ¿buenas noticias de qué? ¿Cuáles son las buenas noticias? Bueno, según la Biblia, hemos nacido de nuevo cuando hemos recibido el Evangelio, las buenas noticias que son básicamente el arrepentimiento en la presencia de Dios. Mira, dice acá que el Evangelio es el poder de Dios para salvación, según Romanos 1:16. Obedecemos al mandato de Cristo, según Mateo 16:15. Y según Romanos 10:14, tenemos que predicar a Cristo crucificado. Y según 1 Corintios 1:23 y 24, el Evangelio es el poder de Dios que transforma las vidas, pero es a través del arrepentimiento. Y te voy a decir, el problema con el arrepentimiento es que nos causa terror. ¿Tú sabes por qué el arrepentimiento nos causa terror? Porque lo primero que tenemos que hacer es decir, estoy equivocado. Porque vamos por la vida creyéndonos que podemos rivalizar con Dios, creyéndonos algo importante, algo maravilloso, algo inequívoco. Pero el problema con la vida es que tú puedes chocar con todo menos con Dios. Porque el día que tú chocas con Dios, chocaste con una pared. De ahí no hay paso para atrás. Tú puedes chocar con todo. Tú te equivocas hoy, te equivocas mañana, te equivocas pasado, te equivocas con todo. Pero con la palabra de Dios tú te equivocas con Dios y te caes. Y la única manera de poder avanzar en la presencia de Dios es a través del arrepentimiento. Arrepentimiento, que significa reconocer, lo he hecho mal, me tengo que poner en manos de Dios para ser totalmente transformado. Por eso cuando la palabra nos hace nacer de nuevo, lo primero que hace es quitarnos el velo, quitarnos la ceguera. Y lo segundo, traernos al arrepentimiento. Tú sabes que el arrepentimiento debería ser para nosotros algo que se nos diera fácil. Debería ser para nosotros algo que se produjera en nuestra vida con cierta facilidad.
El arrepentimiento no debe ser algo difícil. ¿Tú te acuerdas cuando tienes una batalla con tu esposa y tienen ahí una diferencia? ¿Quién es el primero que pide perdón y quién es el primero que se arrepiente? Muchas veces nosotros los hombres decimos, no, yo no me puedo humillar, porque si yo me humillo aquí, se me van a montar arriba y me van a sacar a pasear, ¿no? Yo me tengo que estar aquí firme y esto aquí es un fenómeno. Bueno, eso lo único que produce es más pecado. Cuando nosotros hemos sido nacidos por la palabra, Dios nos quita ese velo y esa escama de nuestros ojos y nos damos cuenta que la verdadera victoria y el verdadero poder está en el que es capaz de arrepentirse, en el que es capaz de humillarse. ¿O cómo tú crees que Cristo ganó el poder sobre la vida y sobre la muerte? Lo hizo a través de la humillación y del arrepentimiento. A través de buscando el perdón, mostrándonos cómo se hacían las cosas. Cristo dijo, yo soy el rabí, el maestro, voy a lavarle los pies a todos. Y uno dijo, el apóstol dijo, no me puedes lavar los pies. Y él dijo, si no te puedo lavar, nunca vas a estar limpio. Es necesario humillarse, necesario arrepentirse y es necesario quitarse esas escamas de los ojos. No lo podemos hacer nosotros, tiene que ser la palabra de nuestro Dios. Ahora, ¿sabes lo que es triste con el nuevo nacimiento o con el renacimiento? Que no lo puede provocar nadie. No es algo que trata de nosotros. Se produce a través de una relación con Cristo. ¿Hasta dónde yo soy capaz de imitar a Jesús? ¿Hasta dónde? ¿Cuál es mi último escalón? ¿Qué es lo que Jesús puede hacer que yo no hago? Si Él me mandó a hacer todas las cosas como Él. Esa es una pregunta interesante. Por último, te quiero hablar de la respuesta del hombre acerca de nacer de nuevo. La respuesta del hombre siempre va a ser ponerse en manos de Dios. Mira, la Biblia dice en Juan 1, del 11 al 13, dice que aquellos que creen en su nombre fueron engendrados de Dios. El hombre que estuvo ciego de nacimiento, luego de ser sanado, podía ver a Jesús con ojos físicos, pero no con los ojos del alma. Pero cuando fue sanado y entendió a Cristo, y Cristo se reveló a él, entonces dijo, creo en el Señor, y dice la Biblia, le adoró. Y eso es importante que nosotros lo tengamos en cuenta. Cuando nosotros vamos a la palabra de Dios y entendemos que es el vehículo para nacer de nuevo, tenemos que entender que la palabra de Dios tiene un efecto en nosotros. Nos quita una venda, nos tira en arrepentimiento y nos trae a la presencia de Dios. Y eso solo lo puede hacer la palabra. Solo lo puede hacer la Biblia. Por eso es que una y otra vez decimos, vayan a la Biblia, estudien la Biblia, busquen la palabra de Dios. La segunda verdad que aparece en estos versículos, la Biblia o la palabra es lo único que perdura. Mira lo que dice el versículo 24 y 25. Porque toda carne es como hierba, toda la gloria del hombre como la flor que se seca. La hierba se seca y la flor se cae, pero la palabra del Señor, ¿qué hace? Permanece para siempre. Mira, la palabra de Dios es permanente en su contenido y permanente también en su efecto. ¿Sabes qué quiere decir? Que la palabra de Dios nunca cambia. Es permanente en su contenido. No hay nada que cambiar ni actualizar de la palabra de Dios. ¿Sabe cuál es el problema de las sectas? Que ellos creen que hay que actualizar la palabra de Dios. Que ellos creen que la palabra de Dios es de otra época. No, ahora Dios no trata a las personas de esa manera. Ahora Dios trata a las personas de otra manera. Actualicemos la palabra de Dios. Eso es problemático. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es en contenido perfecta, permanente. Pero ¿sabes que la palabra de Dios en efecto también es permanente? Totalmente permanente en efecto.
No hay nada que pueda curar nuestro corazón, no hay nada que pueda cambiar nuestra conducta, no hay nada que pueda darnos una vida diferente, mejor que la palabra de Dios. Quiero leerle algo que escribí acá. Dice, no obstante, la Biblia también deja claro que la reacción y la acogida de personas que la escuchan determinan la manera y el grado en que las personas obran en cada circunstancia. ¿Qué significa? Que la palabra de Dios por sí sola no tiene ningún efecto. La palabra de Dios tú tienes que aplicarla a tu vida, tú tienes que vivirla, tú tienes que traerla a tu mente, a tu corazón y ponerla en práctica. Y una vez puesta en práctica, entonces se comienzan a ver los frutos. No es un amuleto, es la palabra viva de Dios. ¿Sabes que la palabra de Dios produce efectos diferentes en distintas personas? Por ejemplo, ahora de este mensaje, de aquí se va a ir, no sé, ¿cuántos somos hoy? ¿40 somos? Hay 40 criterios acerca de lo que prediqué. Unos van a decirles para mí, el otro va a decirles para el otro, uno va a decir no sé ni de lo que habló, otro va a decir todo fue maravilloso. Hay diferentes criterios, porque la palabra de Dios va a producir el efecto de forma personal en la gente que la recibe. ¿Sabes por qué? Porque el que no tenga Espíritu Santo y esté hoy aquí oyendo la palabra de Dios y lo que está es colado, creyéndose que es cristiano pero que está colado, que lo veo en su carita amargada y lo veo en su frustración y cositas, ese se va de aquí con un efecto diferente al que tiene Espíritu Santo, porque el que tiene Espíritu Santo se va con gozo. Porque lo primero que te dice, oye, Dios me partió hoy Dios me cogió y me rompió en medio. Me entró con la palabra por adelante así y me atravesó. Mañana vengo renovado. Ese es quien tiene Espíritu Santo. El que no tiene Espíritu Santo está todo amargadito, está con una carita, está en una cosita, tiene siempre una intriguita. ¿Por qué? Porque no puede entender la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios, el efecto, depende del Espíritu Santo de Dios. Por eso los cristianos morían en las hogueras. Por eso los cristianos los llevaban al Coliseo y los mataban con animales. Por eso a Cristo lo crucificaron. Porque cuando Cristo la hablaba a los discípulos caían llorando. Pero cuando la hablaban los romanos se reían y lo colgaban y lo traspasaban con una espada. ¿Sabes por qué? Porque no estaban renacidos. No estaban renacidos. Busquemos a Dios. Pidamos al Espíritu Santo que siembre su palabra en nosotros para que perdure la palabra de Dios. Porque la palabra es lo único que perdura. Mira, no hay diferencia en el mensaje predicado. Todos escuchan las mismas palabras. No todos los interpretamos igual. Pero es fácil decir, la culpa es el predicador que dijo las palabras. Cuando en realidad es culpa mía la interpretación que le doy a la palabra. ¿Sabes por qué? Porque la interpretación depende de mi comunión con Jesús. ¿O crees que cuando hago este sermón, imagínate que haga este sermón pensando que se lo voy a predicar a Esteban y a Kim, pero no vienen hoy? ¿A quién le predico esto? O imagínate que digo, no, voy a predicar esta palabra a los, no sé, a los que están allá afuera. ¿No me oyen? Esta es la palabra de Dios para mí. ¿Y crees que es fácil enfrentarme a esa palabra de Dios? Pero seguro que el efecto que hay en mí no es el mismo que hay en ti. A lo mejor el efecto en ti es mejor que en el mío. A mí me lleva una semana entender esto que está pasando, ¿eh? Y yo lo comprendo a ustedes. Por eso se los doy en un folleto. Les digo, sigan estudiando eso. En el grupo hogar, por favor, saquen de nuevo el sermón y estudienlo. Porque a mí me cuesta una semana entenderlo, ¿eh? Y yo paso por todos los sentimientos. Y yo me pongo bravo. Yo después me deprimo. Yo después me alegro. Yo después cambio. Y yo tengo una cantidad de cosas ahí. Porque todo tiene que ver conmigo. Porque yo no tengo tiempo para estar pensando en ti. Yo tengo que pensar en mí también.
Porque a mí no es que me va como si a mí me va como en feria. ¿Por qué crees? ¿Que a mí me va la vida así de musical o qué? Aquí en la vida no le va musical a nadie, ¿eh? ¿O tú no viste lo que vale en el mercado un litro de leche y lo que vale la gasolina ahora mismo? ¿Tú crees que la vida le va a la gente aquí como de feria? No. Pero ¿sabes cómo un mensaje igual para todos tiene efectos diferentes? La diferencia está en el Espíritu Santo. ¿En el Espíritu Santo? Porque tú hoy te puedes ir de aquí amargado. Diciendo, no, esa iglesia no, yo no quiero saber de esa gente. Esa gente son la locura del siglo. Pusieron una tumbadora ahí, ven cómo, que eso es una locura. La tumbadora pobrecita que ni suena. Pero la cogen con la tumbadora y dicen la tumbadora que es una locura. Y se van de aquí todo mal. Pero también te puedes ir bendecido. Diciendo, no, la palabra de Dios hoy fue que me voló la cabeza a mí. Me quedé sin pelo. Perdí 4 pelos cuando escuché la palabra de Dios hoy. Era para mí. ¿Ves? Pero ¿sabes por qué? Por el Espíritu Santo. Porque todos oímos la misma palabra. Todos tenemos la misma palabra escrita. Todos tenemos el mismo momento para hacerlo. El mensaje es el mismo para todos los hombres. La diferencia radica en la reacción que tienen los que oyen la palabra, porque todo está determinado por el Espíritu Santo de Dios. Y si yo no tengo comunión con el Espíritu Santo de Dios, por supuesto que la palabra del Espíritu Santo de Dios me va a ofender y me va a sentir mal, claro, lógicamente. Pero si yo tuviera comunión con el Espíritu Santo de Dios, la palabra fuera deliciosa. Porque cuando Dios le dijo al profeta, cómete la palabra, ¿sabes cómo era en la boca? Dulce. Después le amargó el estómago, porque es la palabra, pero primero fue dulce. ¿Ves? Entonces todo depende de eso. Ahora, lo que tú sí puedes tener esto es una cosa que tienes que ponerle el cuño. No importa la reacción que nosotros tengamos. La palabra de Dios no va a cambiar por nosotros. No va a cambiar. Mira, tú te puedes meter abajo de una cueva. ¿Tú sabes lo que dice la Biblia? Que al final de los tiempos la gente, no soportando a Dios y a la palabra, le va a decir a las montañas, cáinos arriba y aplástanos. La palabra es la misma. Tú puedes ir de oriente a occidente, de norte a sur. Tú te puedes ir, bueno, lo dijo el salmista, ¿a dónde huiré de tu palabra? Si me voy al fondo del mar, ahí estás tú con tu palabra. Y si voy hasta el cielo, ahí estás tú con tu palabra. Porque tú sabes por qué el salmista dijo eso. Porque el salmista dijo, tu palabra es igual siempre, no cambia. Es la misma. La diferencia está en la relación con el Espíritu Santo de Dios. Por eso la palabra es lo único que perdura. ¿Sabes que un día esto se va a acabar? Un día aquí no vamos a estar nosotros. Mira, la primera persona que salió conmigo y me invitó a su casa cuando yo llegué a Las Vegas es ella que está sentada ahí. ¿Viste? Hace de eso, vamos a cumplir 10 años. Y cuando ella me ve a mí, yo la veo a ella, digo, wow, han pasado los años, ya no somos lo mismo. Pero la palabra es la misma. Y aquí, toda esta generación va a pasar, todos nosotros. Porque nosotros lo que tenemos de vida es 70, 80 añitos. Ya con 80 ni te van a traer aquí. Te vas a quedar en tu casa. Y todo depende de tu oración al Señor y del Espíritu Santo. Tú vas a poder venir aquí, 70, 75, ya tener un peligro en el parqueo. Y hay que cogerte miedo en el parqueo. 75 años, peligro. Tú lo mismo pisas el freno que el acelerador. Ya no se sabe ni por dónde tú vas a entrar. Si esa es la verdad, no, esa es la verdad. Pero lo que sí va a permanecer aquí, ¿sabe qué cosa es? La palabra de Dios. Por eso no luches contra la palabra. Sé humilde a la palabra. Porque con Dios nadie puede chocar. Porque tú te puedes inventar lo que quieras, pero Dios tiene una sola palabra. Y la va a cumplir siempre. Y la va a hacer siempre. Y Jesús dice, toda rodilla se doblará. Y tú puedes inventar lo que quieras, pero las rodillas se doblan. Porque es la palabra de Dios. Por eso la palabra de Dios es lo único que perdura. ¿Cuánto tú crees que le queda a la camisa que tienes puesta? ¿Cuántas puestas le quedan? 3, 4 puestas lo que tiene esto y 4 más que le quedarán. Pero la palabra no cambia. La palabra siempre es la misma y perdura para siempre. Y la palabra es la misma para todo el mundo.
¿Sabes lo que dijeron los discípulos una vez? Dura es tu palabra. Y entonces Jesús les dijo, ¿ustedes también se quieren ir? Váyanse. Y entonces Pedro entendió que donde quiera que se me dieran iban a tener la misma palabra y dijo, ¿a dónde iré si solo tú tienes palabra de vida eterna? Por eso cuando nos paramos aquí no quiero decir nada de mis palabras, quiero decir la palabra de Dios. Quiero decir la palabra de Dios, porque es lo que permanece para siempre. Vamos a ir al tercer punto. La palabra es lo que hemos recibido. Mira lo que dice el versículo 25b. Mas la palabra del Señor permanece para siempre. ¿Tú sabes por qué la palabra es lo que hemos recibido? Porque dice Juan, en el principio era el verbo. El verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y el verbo se hizo carne. Así que lo que nosotros hemos recibido es a Cristo. Y Cristo es la palabra encarnada de Dios. Lo que tú no leas aquí en letras, lo verás en testimonio a través de la vida de Cristo. Porque Cristo es la palabra encarnada. Por eso nosotros siempre decimos, tenemos que ser cristocéntricos y mirar a través de Cristo toda la palabra. Mirar a través de Cristo a nuestra familia, mirar a través de Cristo nuestra vida, mirar a través de Cristo nuestro trabajo. Todo tiene que ser a través de Cristo, porque lo que hemos recibido es a Cristo. Porque esta palabra sin Cristo es imposible de cumplir. Es imposible. No hay manera. Solo Cristo puede aplicar los beneficios del cumplimiento de la palabra en nuestra vida. Una vida que no es perfecta y que no va a ser hasta que no estemos en la presencia de Dios. Pero si tenemos a Cristo, tenemos el cumplimiento perfecto de la palabra. Por eso la Biblia nos dice que le preguntaron a Jesús, ¿cuál es el mejor de los mandamientos? ¿Cuál es el que nosotros necesitamos realmente cumplir? ¿Sabe lo que dijo el Señor? ¿Sabe cuántos mandamientos había? Bueno, 10 en las tablas. Pero después había 639 aparte. ¿Y sabe lo que dijo el Señor? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y como a tu prójimo. ¿Ya? Eso fue lo que dijo Jesús. Primero hay que amar a Dios. Hay que amar a Dios. Y es necesario que amemos al Señor porque Jesucristo es el medio, fíjate, es el medio por el cual recibimos la palabra, pero además es la palabra, es el mensaje, es el medio y el mensaje. Pero no solamente Jesucristo es el principio, pero también es el fin. Jesucristo es el todo en todos, dice la Biblia. La revelación final de Dios fue hecha en Cristo Jesús. Por eso el libro de los Hebreos nos dice, Dios habiendo hablado muchas veces y en muchas maneras en este tiempo a los profetas, en estos postreros días o en últimos días, nos ha hablado. ¿Por quién? Por el Hijo. ¿No te llama la atención que no dice por la Biblia? ¿No te llama la atención? Porque lo lógico es que dijera, bueno, Dios ha hablado muchas veces a los profetas y en estos últimos tiempos ahora te habló a través de la Biblia. Pero no dice eso, dice más. Dice, y ahora te habló a través del Hijo. ¿Por qué? Porque el Hijo es la Biblia encarnada. Y nuestra relación con el Hijo es nuestra comprensión de la palabra. Por eso aquí se para el pastor muchas veces, hey, oremos, hey, busquemos la palabra, hey, cumplamos la palabra, tenga relación con Jesús. ¿Cuántos años llevo diciendo que hay que tener relación con Jesús, que hay que pedirle perdón a Dios, que hay que relacionarse con Jesús? ¿Para qué? Para comprender la palabra. Para cuando Dios visita nuestra vida con su palabra, poder entender la palabra. ¿Cómo dice mi hermano? Claro que sí, mi hermano.
Amén, gloria a Dios. Claro. Claro, no entiendo cómo te vas a mudar para ese barrio si no te gusta la asociación. Yo estaba pensando y diciendo, ¿cómo es posible vivir en un barrio donde la asociación no te gusta? Hay mucha gente que no va a ir al cielo. Porque es necesario aprender de la palabra cómo vivimos en el cielo. Las alabanzas. Miren, yo les quiero decir algo. Yo sé que llegamos con el corazón roto. Porque venimos del mundo, claro, yo lo entiendo. Pero cuando usted escuche las alabanzas, oiga, active y cante alabanza. ¿Sabe por qué? Porque eso es lo que va a hacer en la presencia de Dios. Cuando usted escuche la palabra, oiga, conéctese con el Señor. Deje que la palabra le hable. No le exija a usted tanto a la palabra. Deje que la palabra le hable. ¿Sabe por qué? Porque eso es lo que va a pasar en el cielo. Dios le va a hablar. Le va a hablar. Porque es lo que dice la hermana. Nosotros estamos acá practicando lo que después vamos a hacer por toda la eternidad. Por toda la eternidad. Y eso es lo único que vamos a practicar. Porque hay cosas que se practican dentro de una iglesia que no las vamos a practicar en la eternidad. El cuchicheo no lo practicamos en la eternidad. La envidia no la practicamos en la eternidad. Las disensiones no las practicamos en la eternidad. En la eternidad practicamos la alabanza y la palabra. Y eso entonces es lo que tenemos que hacer aquí. Pues muchas veces perdemos el tiempo no, si esto es de alabanza y de palabra, para que en la eternidad estemos totalmente con el Señor. Quiero concluir, porque no quiero hacer esto demasiado extenso. ¿Qué voy a hacer con la palabra? Y yo me pregunté eso cuando estaba en el sermón y dije, ¿qué hago con la palabra? Ahí está. Si somos herederos de esa verdad de sola escritura, ustedes saben que somos una iglesia reformada y entendemos que es sola escritura, ¿verdad? La sola escritura. Nosotros no necesitamos otra cosa que la escritura. ¿Y ahora qué debemos hacer para vivir de acuerdo con nuestra vida reformada? 3 cosas hacemos. Primero, estudiar la palabra. Segundo, aplicar la palabra. Y tercero, compartir la palabra. Yo creo que eso es esencial. Y aquí tengo unos discursos tremendos que escribí, porque yo me entono y hago, miren, se los muestro, yo meto unos discursos aquí que esto es horrible. Y no quiero comentar todo lo que pongo aquí, esto es una locura. Y yo escribo aquí cosas cantidad, pero en realidad todo esto se resume al hecho de que somos de Dios, pero vivimos a través de la palabra, no de otra manera. Entonces nuestras soluciones están en la palabra. Nuestras problemáticas son de la palabra. Nuestra manera de vivir es conforme a la palabra. No es el barrio que tú vives, ni el año en que tú vives, ni en el siglo que tú vives, ni en las modas que tú vives. Es en la palabra, porque somos de Dios por la palabra. Y al ser a través de la palabra, algo hay que hacer con ella. Primero, estudiarla. Y para eso, ¿qué hacemos? Vengan al seminario. ¿Qué hacemos? Vengan todos a estudiar a los estudios bíblicos. Vengan todos a los estudios personales en los hogares y estudien la palabra para que aprendan la palabra. Porque eso es lo que hay que hacer. Porque yo te voy a decir algo. Hay problemas que yo he tenido familiares que nunca he resuelto porque he dejado que se resuelvan en la palabra. ¿Tú no has tenido esa experiencia? Un problema ahí familiar que surge y tú dices, lo voy a poner en manos de Dios y con la palabra primero. Puf, y Dios lo resuelve. ¿Por qué? Porque la palabra es poderosa. Tengo que estudiar la palabra. ¿Sabes por qué tienes que estudiar la palabra? Porque cuando tú estás deprimido tienes que saber qué leer en la Biblia. No sea que un día tú estás deprimido y leas Judas fue y se ahorcó. Porque hay gente así. Tienes que leer en la palabra lo que necesitas. Porque tienes que acabar de entender que tú no necesitas una libreta de banco enorme. Tienes que acabar de entender que tú no necesitas más horas extras. Tienes que acabar de entender que tú no necesitas más de una mujer. Tienes que acabar de entender que tú lo que necesitas es la palabra. Porque tu vida se va a llenar y va a ser satisfactoria para ti mismo cuando esté llena de la palabra.
Porque mientras abandonemos la palabra y nos llenemos de otras cosas, esa área que ocupa la palabra está vacía y sigue clamando y pidiendo atención y nunca se la vamos a poder dar. Entonces necesitamos llenarnos de la palabra, del estudio de la palabra. Necesitamos empezar a vivir la palabra. Y por último, necesitamos compartir la palabra. Y te voy a decir lo lindo de compartir la palabra y lo no tan lindo. Lo lindo de compartir la palabra es que la palabra siempre da fruto. ¿Tú lo sabes? Ahora, lo no tan lindo es que la palabra o te manda para el cielo o te manda para el infierno. Pero siempre da fruto. La palabra siempre da fruto. No hay manera que tú no uses la palabra que no dé fruto. Te salvó o te condena. Entonces, apliquemos la palabra y compartamos la palabra. Que el Señor les bendiga, hermanos, en esta tarde. Espero que haya sido de bendición para ustedes este pequeño mensaje. Que sigamos meditando en la Biblia y que sigamos viviendo para la gloria de nuestro Dios.